La semana pasada dejábamos a Roberto Heras a puertas de la temporada 2005, el que a la postre iba a ser su último año como ciclista profesional. Y la planificación para esta temporada iba a ser la misma que utilizó la mayor parte de su carrera. Prácticamente ausente al inicio de año y todo intensificado hasta la llegada del Tour de Francia. Pero un año más el Tour de Francia se le atragantó. Tras el prólogo de Noirmoutier y la crono por equipos de la cuarta etapa ganada por el Discovery Channel, el patrocinador que reemplazaba al US Postal, llegaba la primera jornada de montaña seria, etapa 10ª, con casi 3 minutos perdidos con Lance Armstrong. Esta iba a ser la primera etapa por los Alpes, jornada de 181 kilómetros entre Grenoble y la estación de esquí de Courchevel, con el Cognet de Rosellen por medio. Y aquí el bueno de Heras perdió todas las opciones de luchar por la general de este Tour. Esta fue una jornada muy dura para el bejarano, en la que no tuvo buenas sensaciones desde el inicio, un día aciago en el que fue siempre muy mal y sin saber por qué, se quedó descolgado y entraba acompañado de su compañero Marcos Serrano a 9:49 del vencedor de etapa, Alejandro Valverde. El murciano, como veis aquí, llegaba a la parte final de Courchevel acompañado de su compañero en el Illes Balears, Paco Mancebo, también con Michael Rasmussen y con Lance Armstrong. Valverde aguantó el ataque de Armstrong ya ahí en ese duro último kilómetro y contra todo pronóstico, ahí con su famoso rush final, lo superaba y ganaba así su primera etapa en el Tour de Francia. And it's coming now. Valverde is looking for the win. Armstrong has seconded that. He's given up. Alessandro Valverde wins an incredible stage. Lance Armstrong, same time. The rest all get separate times. What an amazing race. Este fue el 7º Tour de Armstrong. Roberto no se encontró en ningún momento y finalizó en un discreto puesto 45 en la general final. Y a partir de aquí comenzó a pensar solo en su carrera. Una Vuelta a España que comenzaría el 27 de agosto y donde intentaría superar a Tony Rominger. Ambos tenían 3 vueltas cada uno. La vuelta arrancaba con un prólogo de 7 kilómetros por las calles de Granada y nuestro protagonista hablaba así antes del inicio de la carrera. Hay suficiente montaña para compensar los 95 kilómetros totales de las 3 cronos. El año pasado era algo más dura, pero el recorrido de esta edición creo que también se adapta a los escaladores. Eso sí, echaré de menos el Angliru. La nómina de favoritos en la línea de salida incluía al propio Heras sobre el resto, pero además sonaban Paco Mancebo del Illes Balears, Carlos Sastre del CSC, Óscar Sevilla llegaba también como jefe de filas del T-Mobile. En el Phonak brillaban Floyd Landis y Óscar Pereiro, Denis Menchov del Rabobank, Gilberto Simoni del Lampre o Aitor González del Euskaltel Euskadi. Eso al principio. Después, el devenir de la prueba pues puso otros nombres en los primeros puestos. El Liberty Seguros Wurt, equipo dirigido por Manolo Saiz, se presentaba en la línea de salida con un auténtico equipazo. Roberto Heras iba a llevar el dorsal 1. El 2 era para el todoterreno polaco Dariusz Baranowski. El 3 para Joseba Beloki, que había vuelto al equipo tras un año difícil entre los equipos La Boulanger y Sanier Duval, y estaba aún recuperándose de su terrible caída en el Tour del año 2003. Beloki, en este 2005, volvió a las órdenes de Manolo, intentando encontrar otra vez aquel nivel. El 4 para otro gran rodador, Igor González de Galdeano. El 5 para el escalador italiano Gianpaolo Caruso. El 6 para otra bestia del llano, Isidro Nozal. El 7, otro gran escalador italiano, Michele Scarponi. El 8 para el gallego Marcos Serrano, otro gran escalador y muy de la confianza de Heras. Y cerramos el 9
con el rapidillo Ángel Vicioso. En el prólogo de Granada, el ruso Denis Menshov golpeaba primero, imponiéndose en esta crono. Roberto Heras, que había realizado una gran prueba, entraba séptimo a solo 15 segundos del corredor del Rabobank. Y las siguientes 4 etapas fue territorio para sprinters. Ahí el australiano Bradley McGee se enfundaba el maillot oro en la primera etapa en línea, pero en el sexto día de competición, en la primera jornada con final en alto, Roberto Heras impuso su ley. Teníamos 217 kilómetros entre Cuenca y la estación de esquí de Valdelinares, puerto inédito en la vuelta, con cerca de 10 kilómetros de ascensión, con una media del 6%. Y ya desde el inicio del puerto, el Liberty Seguros impuso un exigente ritmo que fue seleccionando el grupo en favor de su líder. Y ahí Roberto Heras, a falta de 3 kilómetros para meta, tomaba el mando y a su rueda solo aguantaba Carlos García Quesada y Denis Menshov. A falta de 2 kilómetros, Roberto pegaba otro acelerón que soltaba al corredor del Comunitat Valenciana y solo Menshov aguantaba su rueda. Como veis aquí, daban caza a Jakob Pil del CSC, corredor que iba en fuga, y cerca del final el bejarano pegaba otro acelerón con el que esta vez sí soltaba al corredor del Rabobank. Y así en solitario, Roberto Heras entraba vencedor en la inédita meta situada en la estación de esquí de Valdelinares y entraba con 13 segundos sobre Denis Menshov. Heras se vistió de líder con, ojo, solo 6 segundos sobre el ruso del Rabobank. Carlos Sastre entraba tercero a 1:01. Pero Denis Menshov no se lo iba a poner nada fácil, porque solo 3 días después, en la 9ª etapa, en una crono individual de 48 kilómetros con salida y llegada en Lloret de Mar, le iba a arrebatar el maillot. Menshov se imponía en esta crono y le sacaba 59 segundos a un Roberto Heras que hacía quinto. El ruso aguantó 6 días más en el primer puesto hasta el domingo 11 de septiembre. Pero ahí, en esa 15ª etapa, todo cambió. Esta era una jornada de 191 kilómetros entre Cangas de Onís y la estación de esquí de Valgrande, en Pajares. Y aquí, en una jornada lluviosa y cuando faltaba más de la mitad de la etapa, subiendo el alto de la Colladiela, Heras endureció la subida y cuando coronaba, solo aguantaban a su lado Carlos Sastre y el líder Denis Menshov. Y ahí, en las primeras curvas de esta peligrosa y mojada Colladiela, Roberto Heras arriesgaba más de la cuenta y conseguía soltar a Carlos Sastre y a un Denis Menshov que estaba teniendo serios problemas en este descenso. Manolo Saiz había previsto este ataque desde el inicio de la etapa, pues había mandado por delante a 4 corredores en diversos cortes: Michele Scarponi, Gianpaolo Caruso, Ángel Vicioso y Joseba Bellocchi. Y a pesar de que las diferencias entre Heras y Menshov tras este descenso no eran demasiado grandes, rondaban los 10 segundos, abajo esperaban sus compañeros, primero Caruso y Ángel Vicioso, y pronto la diferencia llegó hasta el minuto. Ahí sus compañeros se vaciaron hasta llegar a la base del puerto de Pajares, donde tomaban el relevo sus 2 compañeros más escaladores, Michele Scarponi y Joseba Bellocchi. En este punto quedaban 14 kilómetros de puerto y atrás Denis Menshov, a pesar de ir con otros corredores, se encontraba solo. Nadie colaboraba con el ruso. Y a falta de 6 kilómetros para meta, Roberto Heras lanzaba su apuesta definitiva y aquí ya nadie podía pararle. Samuel Sánchez y Javier Pascual Llorente, que estaban también en la fuga del día, lo intentaron, pero no pudieron con el alto ritmo del corredor bejarano, que entraba así, como pueden ver, en solitario en la meta de Pajares.
Denis Menchov, derrotado por un enorme equipo Liberty Seguros, entraba exhausto a 5 minutos y 17 segundos. Y así, Roberto Heras se vestía de oro. El ruso del Rabobank se quedaba a 4 minutos y 30 segundos del bejarano, en segunda posición en la general, y Carlos Sastre se colocaba tercero a 4.54. Bueno, a ver, la verdad es que hay que provocar las situaciones de carrera, ¿no? Y lo hemos intentado subiendo en la colladilla, bajando lo hemos intentado también, nos ha salido bien la bajada, no nos hemos salido en ninguna curva. Y luego, bueno, pues tenía 4 compañeros que han hecho un trabajo sensacional, ¿no? Y tras esta exhibición, ya nada se movió hasta Madrid. De esta manera, Roberto Heras conseguía su 4ª victoria en la general de la Vuelta a España, más que nadie en la historia, un récord que tras casi 20 años aún sigue ahí. Unas semanas después de esta Vuelta a España, la cosa se enturbió un poco. Acusaron a Roberto Heras de haber dado positivo en un control. Le arrebataron esta vuelta y le metieron 2 años de sanción. Hicieron que se retirase del ciclismo profesional con 31 años, cuando estaba en el mejor momento de su trayectoria. Y después, tras muchos juicios, en el año 2011 la justicia ordinaria dio la razón a Roberto Heras, quedando anulado su positivo por diferentes irregularidades en el tratamiento de las pruebas y en la realización de los análisis. En diciembre del año 2012, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la anulación de la sanción a Roberto Heras, con lo que volvió a aparecer en el palmarés de la Vuelta a España como ganador de esta edición del año 2005. Y con este 4º vídeo damos por finalizado este repaso a la intensa pero corta carrera de Roberto Heras, el hombre que aún ostenta el récord de victorias en la general de la Vuelta a España. Y si te gusta este tipo de vídeos y no guardas complejos sobre hechos ocurridos en el pasado, suscríbete, comenta, comparte y dale al pulgar para arriba. Y ya estaría, porque todo esto al fin y al cabo, queridos niños, eran otros tiempos. Chao. En ese libro tan especial de su 4ª vuelta hay un capítulo que yo creo va a recordar mucho tiempo usted y los aficionados. Esa etapa de Pajares que quizás ha sido la más brillante de toda su carrera deportiva. Pues la voy a guardar, vamos, en la memoria toda mi vida como la etapa, bueno, que ha sido más grande para mí, ¿no? La verdad es que fue una etapa que la planificamos en el hotel tal cual salió. Lo que pasa es que bueno, que no contábamos con que nos iba a salir, no era tan perfecta, ¿no? Al final fue un día magnífico para nosotros, ¿no? Ahí le vemos pedaleando con la lluvia, con el frío. ¿Qué es lo que recuerda de ese día? Hombre, a ver, recuerdo, bueno, no el miedo, ¿no? El riesgo que tomé bajando la colladilla. Y luego recuerdo muy gratamente a mis compañeros esperándome, ¿no? para poder culminar ese gran día.